y le damos la cordial bienvenida a nuestros ponentes, el doctor Jorge Cerecedo Rodríguez, médico cirujano endoscopista del Hospital Ángeles Acoxpa y gástrica, Centro Avanzado en Endoscopía y Estudios Funcionales, y al doctor Sergio Sobrino Cosío, médico gastroenterólogo endoscopista del Hospital Ángeles Pedregal y gástrica, Centro Avanzado en Endoscopía y Estudios Funcionales. Les solicitamos apagar sus cámaras y mantener el micrófono también apagado. Gracias y cedo la palabra al doctor Jorge Cerecedo. ¿Estamos? Hola, muy buenas noches. Les agradecemos primero a todos por su tiempo y su atención para esta plática y después, como ya lo dijo Lilia, agradecer a los organizadores por la atenta invitación para poderles hablar de este interesante y actual tema. Vamos a ver con la siguiente diapositiva. Que no... Pues muy bien, vamos a hablar de las recomendaciones para el uso de Hemoclips en la hemorragia digestiva. Pues, como sabemos, la hemorragia de tubo digestivo alto es una patología cada vez más frecuente. Está registrado que más o menos la incidencia en Estados Unidos hace aproximadamente 10 años es de 61 a 78 casos por 100,000 habitantes y si bien la mortalidad sigue siendo baja, pues no es nada despreciable y va de un 2 a un 10%. Afortunadamente para la mayor parte de estos pacientes que padecen de un sangrado de tubo digestivo, el 80% de los casos se autolimitan, mientras que el 20% persistirán y de esos entre un 8 y un 26% podrán tener alguna recurrencia. Entonces, para seguir avanzando rápidamente, vamos a hablar de los mandamientos, lo que tenemos que hacer ante todo paciente que se nos presenta con un sangrado de tubo digestivo alto, de origen no varicial, por cierto. Doctor Sobrino, Gracias, Jorge. Es un gusto compartir contigo. Hemos trabajado muchos casos juntos de hemorragia. Claro. Y una de las primeras recomendaciones es la terapia endoscópica deberá lograr la hemostasia en la mayoría de los casos. En la mayoría. Esto quiere decir que va a haber un grupo de pacientes que no van a responder a una intervención de nosotros. ¿Por qué podría ser esto, Jorge? ¿Por qué no en todos los casos logramos el mismo objetivo? Bueno, hay que tomar en cuenta que a veces nuestro entorno o la institución en la que trabajamos o a veces la infraestructura con la que contamos no es la que nosotros quisiéramos y a veces creo que la mayor parte de nosotros lo primero que enfrentamos es la limitación sobre el material que podemos utilizar ante un caso. Entonces, si bien hay muchas cuestiones, creo que en un país como el nuestro, la primer limitante es los recursos con los que contamos. Yo agregaría también el momento de la enfermedad, porque claro, el momento de la enfermedad va a depender un grado de gravedad en un momento dado, donde nuestra intervención podría tener más riesgos que beneficios, y otras donde vamos a tener un mayor beneficio que un riesgo. La segunda recomendación es, pues, antes de, como ya lo habíamos escuchado tal vez en algunas otras pláticas, lo más importante para la endoscopía de un paciente es tener un paciente. Y si bien la tendencia se ha modificado hace algunos años, cuando recibíamos a un paciente con un sangrado de tubo digestivo, lo primero que hacíamos era correr y hacerle la endoscopía. Hoy sabemos que no es lo más indicado, que lo primero es estar seguros de que el paciente está en buenas condiciones para poder soportar un procedimiento que pudiera ser complicado. Entonces, lo más importante primero es reanimar al paciente, valorarlo
y a partir de ahí establecer qué tipo de manejo y en qué parte del hospital lo vamos a manejar. Si el paciente tiene que ir a una terapia intensiva, si puede ir a hospitalización, o bueno, desde antes de la reanimación, poder identificar si un paciente puede manejarse de una forma ambulatoria. Entonces, aquí podemos ver el manejo inicial. Lo primero es establecer si el paciente requiere de un manejo intrahospitalario o si no, y una vez que determinamos que el paciente requiere de un manejo intrahospitalario, pues lo más importante es valorar su estado hemodinámico. Y si el paciente no está en las mejores condiciones, tendremos que manejar resucitación, algunos medicamentos y, como les decía, muy probablemente algunos de estos pacientes tengan que ir a algunos de los servicios como terapia intensiva para poder eventualmente realizar una endoscopía. No sé si el doctor... Sí, esto es muy importante porque esta toma de decisiones va a disminuir los riesgos que tenemos con nuestros pacientes por una más contacto y mejor control de nuestro paciente, porque en el estudio endoscópico ahí sí tenemos que decidir, obviamente, la sedación, si se intuba o no un paciente, sobre todo para controlar la vía aérea, claro, ¿no? Para prevenir riesgos de broncoaspiración. Y la idea de endoscopía, pues, es identificar el origen de la hemorragia para ya dirigir lo que es la hemostasia, ¿no? Como mensaje, creo que lo ideal cuando estamos frente a un paciente que está con una condición de estas es la intubación orotraqueal para poder trabajar con más seguridad y con más tranquilidad, por así decirlo, mientras estamos haciendo un procedimiento de estos. A veces esto se minimiza. Sí, claro. Pero creo que sí es una indicación muy importante y no en todos nuestros hospitales contamos con la asistencia de un anestesiólogo. Cada vez más lo logramos, pero sí tendría que ser una de las cosas que deberíamos gestionar en nuestra actividad de urgencias médicas, ¿no? Sí. Y bueno, la declaración 1 y 2, en la actualidad se han desarrollado algunas escalas que tienen la intención de que identifiquemos rápida y sencillamente qué paciente va a requerir de un manejo endoscópico y qué paciente no. Una de ellas es la escala de Glasgow-Blatchford, que precisamente trata de identificar eso. Y una de las grandes ventajas de la escala de Blatchford es que es una escala que no requiere de cuestiones subjetivas, que se basa completamente en valores objetivos y que además no requiere de una endoscopía para decidir si un paciente requiere de un manejo o de alguna maniobra o no. Sabemos que un paciente que tiene una puntuación de 1 o menos, pues es un paciente que puede manejarse de forma ambulatoria, mientras que un paciente que está con un valor por arriba de esto, tenemos que considerar que seguramente va a requerir de una endoscopía tarde o temprano. Aquí llama la atención, por ejemplo, en qué nos estamos basando, ¿no? Estamos hablando de urea, hemoglobina, tensión arterial y la forma de presentación. Estamos hablando de más características clínicas y de laboratorio, ¿no? Que la hacen más sencilla, que la hacen objetiva y que la hacen fácil de aplicar. Después de la escala de Blatchford, otra de las escalas que se utiliza es la escala de Roca, que también, a diferencia de la de Blatchford, es que en esta escala sí se consideran hallazgos endoscópicos. Sí, es una escala también muy sencilla de aplicar, tiene variables fáciles de cuantificar, la edad, el estado la presión sistémica, si hay alguna comorbilidad, los diagnósticos del paciente y, bueno, si hay estigmas o no de sangrado. Y en este caso, esta escala, más que predecir, por ejemplo, lo que es mortalidad, estamos hablando más de recurrencia de hemorragia, ¿no? Claro. Entonces, hay escalas que tienden a ver el endpoint o la variable de desenlace. Unas son más para ver si requiere una endoscopía, otros si tiene más riesgo de mortalidad, otros de recurrencia de hemorragia. Esta estamos hablando de un desenlace. Sí, un desenlace, más mortalidad que recurrencia. Y bueno, la última de ellas, el score AIM 65, que también tiene variables fáciles de identificar en un paciente y como ya lo decía el doctor Sobrino en la diapositiva anterior, la importancia del score de AIMS es que es un score que predice mortalidad.
Y a diferencia de los anteriores, como pueden ver en la gráfica, tiene un grado de sensibilidad considerablemente mayor a las escalas anteriores. Sí, le damos un clic. Aquí vamos a ver cómo se evalúan, cómo con cada factor se va incrementando el factor de riesgo y podemos identificar grupos de alto riesgo. Por ejemplo, más de 3 factores de riesgo son 43%, hablar como predictor de mortalidad, 4, 75% y 5, casi el 100%. Y si hacemos una comparación en la gráfica de la derecha de lo que es la escala, esta escala que estamos mencionando con la de Glasgow, vamos a ver que tiene mayor certeza porque el punto de corte abarca más en su circunferencia cercano al 100%. Estamos ya hablando de un 75%, a diferencia de lo que sería en la escala de la curva, sí, el área bajo la curva, estamos hablando que es un 75%, de ese 100%, de ese gran pastel, tiene mayor posibilidad de predecir mortalidad que cuando lo comparamos con la escala de Glasgow. Claro. Ahora, algo importante del score de AIM-65 es que cuando el paciente está por abajo de 3 puntos, su posibilidad de mortalidad o su mortalidad es muy, muy baja. A partir de 5 es cuando tenemos que poner toda la alerta, porque ahí sí la mortalidad aumenta de forma drástica. Ahora, ¿cuándo transfundir a un paciente? ¿Cuándo transfusión sanguínea? ¿Cuándo transfusión de plaquetas? Se habla de una restricción en la transfusión sanguínea. Antes, todo paciente con hemorragia tenía que tener plaquetas globulares. Vamos a ver que hay un parámetro de decir arriba de 7 gramos de hemoglobina para mantener a un paciente estable, y si es un paciente cardiópata, llevarlo por arriba de 10. Y por otro lado, la transfusión de plaquetas se ha visto que no tiene, en pacientes que tienen antiplaquetarios, un beneficio real en hemorragia digestiva. Ahora, cuando tenemos como manejo preendoscópico, vamos a ver que los cristaloides son la herramienta fundamental, con una fuerte recomendación y con evidencia moderada para atacar lo que es la inestabilidad hemodinámica. Ya mencionaba también que con este grado de recomendación y evidencia vamos a tener que las transfusiones se busca en pacientes que tienen una hemoglobina por debajo de 7, y siempre es importante considerar el uso de los inhibidores de bomba de protones intravenoso en sujetos con alto riesgo. Es en una forma de un bolo de 80 miligramos del IVP y posteriormente 8 miligramos por hora durante las próximas 72 horas. Y vamos a ver cuál es el objetivo de esta indicación. El uso de vitamina K y plasma está indicado cuando tenemos un INR alargado, cuando es mayor de 2.5 antes de la endoscopía. A mí me gustaría hacerle una pregunta, doctor. ¿Hay algún parámetro para decir el paciente ya no requiere de una transfusión? O sea, ¿hay un rango ideal para mantener al paciente con una hemoglobina, digamos, dentro de algún rango para hacer el procedimiento? Bueno, lo que se habla es arriba de 7 para tener ese paciente estable, con una seguridad. Como mencionamos al principio, no llevar a un paciente inestable, hay que tener paciente. Realmente no es pensar que esté por arriba de 8 o 9, no es para arriba el valor. Inclusive estos valores han cambiado, porque hacer un estudio endoscópico o meter un paciente a cirugía, ¿qué nos decían los anestesiólogos? Por arriba de 8. Si no tiene un valor, antes era 10. 10, 8. Luego bajó a 8. Actualmente lo que se tiene que es individualizar las características de pacientes, ¿no? Ahora, ¿hay un beneficio si subo al paciente por arriba de 10, digamos? No, ninguno. Incluso hay algunos trabajos que dicen que por arriba de 10 corremos el riesgo de que el paciente vuelva a sangrar porque aumenta la presión. Exactamente. Ahora, mencionábamos por qué el uso de un IVP, un inhibidor de bomba de protones. Se busca que el pH intragástrico aumente por arriba de 6. Ya que con eso se promueve la agregación plaquetaria. Se necesita que normalmente el pepsinógeno se convierte en pepsina, y esto tiene un efecto deleterio cuando tenemos pHs intragástricos muy ácidos. Entonces, si nosotros subimos por arriba de 4, se hace una inhibición de esta activación de la pepsina en forma reversible. Pero si logramos a ese pH por arriba de 6,
es una conversión irreversible. Esto va a prevenir que ese coágulo que se forma, que al principio es un coágulo de plaquetas, el coágulo inicial, que llega a ser un coágulo de fibrina, se disuelva y que el paciente vuelva a sangrar. Es lo que queremos evitar, buscar una hemostasia final para lograr la estabilidad del coágulo. Diciéndolo de una manera muy sencilla, los IVPs logran la estabilidad del coágulo. Muy bien. Ahora, la recomendación número 3, la hemostasia endoscópica. Vamos cada vez acercándonos más al asunto por el que estamos aquí platicando. Es bien importante que como endoscopistas entendamos bien cuáles son las indicaciones de cada paciente, cuál es la eficacia de las herramientas con las que contamos y lamentablemente hay que aceptarlo y hay que entenderlo así, cuáles son sus limitaciones. La realidad es que ninguno de los aparatos, ninguno de los artefactos que tenemos en la actualidad para manejar un sangrado de tubo digestivo alto es infalible. Todos tienen sus pros y sus contras, pero distintas situaciones pueden hacer que un artefacto o que uno de los instrumentos sea una mejor opción que algún otro. Entonces, lo más importante aquí es poder entender y es saber entender bien todas las indicaciones, la eficacia y las limitantes. Eso quiere decir que cuando yo me meto a hacer un procedimiento de alguna manera, el problema ya no es del paciente, el problema es de uno porque deberías contar con todo el material necesario para resolverlo. Pero es más demandante porque deberíamos ser muy buenos en cada técnica porque cada técnica tiene un reto diferente para asumir, ¿no? Cierto. Entonces, cuando hablamos de una recomendación número 4, hablamos de las pinzas monopolares. Esto porque pasan corriente eléctrica de coagulación, sobre todo, por ejemplo, en úlcera péptica, en sitios difíciles o cuando hay una rigidez o una zona de fibrosis. La recomendación número 5 habla de los clips, que son como trampa de oso, los OTSC o los Ovesco, que son para casos seleccionados. A veces se interpreta como estos son los mejores, sí, pero ¿en quiénes? Sí, la realidad es que ninguno está indicado para todos. Para todos. Y se ha indicado principalmente cuando existe falla a la terapia de coagulación o al uso de clips convencionales, ¿no? También tenemos los polvos hemostáticos. Ya tuvimos una conferencia previa y vimos los beneficios de esta nueva técnica y se habla que están indicados en la hemorragia digestiva masiva, sobre todo cuando hay una disminución de la visión endoscópica, en la terapia de rescate y sobre todo en tumores, porque este tipo de hemorragia es muy difusa. Yo sé que has intentado en alguna ocasión seguramente utilizar argón, etcétera. Sangre en todos lados. Y sangre en todos lados. Es difícil. Utilizar, por ejemplo, formol, como se utilizaba en otro momento, que tuvo su momento para utilizarlo, no incrementa unos riesgos de tener problemas graves, ¿no? Sí, la realidad es que los polvos hemostáticos han venido a cambiar ese grupo de pacientes que antes uno prácticamente entraba y se salía porque con esa frustración de saber que el procedimiento que habías hecho en realidad no iba a modificar en nada el desenlace del paciente, que además eventualmente iba a ser malo, ¿no? Y que la recurrencia además en unas horas iba a ser peor. Y peor que todavía lo sometíamos a otro procedimiento más con anestesia más que incremente el riesgo, ¿no? Cierto. Otra de las indicaciones, como comentamos como recomendación 7, se habla de un rescate en paciente con falla hemostáticos. Y este punto que voy a tocar ahorita de no como primera línea, vean, excepto en hemorragia digestiva maligna, estamos viendo una tumoración de la unión esofagogástrica, úlcero infiltrante, donde vemos una hemorragia resumante, y la aplicación de este polvo disminuye el riesgo para todos, para el paciente y para uno también. Es una gran tranquilidad tenerlos y está indicado sobre todo cuando hay falla la terapia térmica, el uso de hemoclips, pero actualmente ya se está tendiendo a que sea de primera línea, ¿no? Que además es muy válido cuando sabemos o cuando nos encontramos con una lesión que sabes que va a ser difícil que el clip se agarre o que no tienes la pinza que quisieras, es muy válido aplicar el hemospray de primera intención y evitar tal vez un procedimiento prolongado o un segundo procedimiento, ¿no? Otra recomendación, la 8, es, a veces quitamos un pólipo.
a veces tú tienes más experiencia en la cuestión de esfinterotomía, por ejemplo, la resección endoscópica, y el paciente empieza a tener una hemorragia. Esta es una indicación, por eso tenemos que conocer las diferentes técnicas, cuándo utilizar cuál herramienta, sobre todo disminuir el riesgo de una hemorragia tardía por no aplicar la adecuada hemostasia, ¿no? Sí, creo que con el paso del tiempo y con el ejercicio de la endoscopía uno se va dando cuenta qué tipo de lesiones van eventualmente a complicarse. A mí me pasa cuando hago una esfinterotomía, cuando acabo el procedimiento, a lo mejor cuando empecé a hacer endoscopía, veía que lloraba un poquito y decía, bueno, no pasa nada y vamos a ver, ¿no? Intentabas hacer un poco de hemostasia, pero hoy ya desde que estás así a la mitad del procedimiento sabes que a lo mejor esa esfinterotomía va a requerir de un manejo de alguna maniobra hemostática para evitar una complicación. Y creo que esa es una de las una de las cuestiones más importantes, poder identificar desde el principio en qué paciente es ideal aplicar una medida hemostática desde el momento mismo del procedimiento. No esperarnos a que nos hablen algunas horas después o que el paciente se ponga mal para entonces hacerlo. Creo que lo importante aquí y el mensaje es ese, desde que vemos que las cosas no van como deberían de ir, deberemos de buscar cómo anticiparnos. También tenemos la hemorragia refractaria. Es un paciente seguramente candidato para una embolización o considerar la cirugía. Por ejemplo, cuando tenemos una etiología por una úlcera péptica o la fuente no es identificada o posquirúrgica, o las condiciones mismas del paciente, inestabilidad, coagulopatía, falla orgánica múltiple, postquirúrgico, el riesgo de recurrencia y sobre todo por los eventos adversos, pero hay que considerar que tienen su momento y que también tienen riesgos de tomar estas decisiones, ¿no? Claro, aquí el mensaje es, cada paciente es diferente y en cada paciente tenemos que sopesar cuáles son las condiciones reales del paciente y cuáles son los beneficios y la posibilidad de complicaciones que le podemos ofrecer teniendo que llevarlo a alguno de estos procedimientos mucho más invasivos. Y la recomendación 10, de forma profiláctica, pues la embolización no debería estar recomendada si ya tuvimos una terapia endoscópica exitosa. Esto no debería hacerse aunque existiera una úlcera péptica con alto riesgo. Muy bien. Entonces tenemos escalas que evaluamos parámetros bioquímicos, criterios endoscópicos y consideramos pacientes en alto o en bajo riesgo para considerar ya sea un tratamiento hospitalario, la hospitalización convencional en una terapia intensiva o decidir el alta hospitalaria. Es la estratificación de la evaluación clínica de todos los pacientes. Ahora, bueno, una vez que entramos con el endoscopio, que ya tenemos a un paciente en las condiciones adecuadas, pues tenemos que tomar en cuenta cuáles son la posibilidad de los hallazgos, porque estos son los que van a marcar la terapia que vamos a decidir, ¿no? Y la clásica, descrita ya hace mucho tiempo y que creo que es como la Biblia de los endoscopistas, es la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest, rápidamente, solo para recordarla un poco, se divide el tipo 1 en A y en B, y son las lesiones que están sangrando, independientemente de que sea pulsátil o resumante. Son lesiones que tienen una prevalencia afortunadamente baja, pero que tienen una recurrencia muy alta si es que no les hacemos absolutamente nada. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, aquí una hemorragia digestiva duodenal. Este es un video muy viejito, lo van a ver con un pixeleado, pero es interesante ver cómo todavía tiene el paciente una sonda nasoyeyunal y ven un chorro duodenal pulsátil, es un Forrest 1A. Y ese Forrest 1A, en ese tiempo no contábamos con clips. Imagina uno, voy a poner un ligador de varices, voy a inyectar, pero la monoterapia hay que entenderlo, no es la herramienta convencional y estos pacientes seguían recurriendo o persistiendo con hemorragias. La que sigue, por favor. Entonces vamos a tener dentro de estas clasificaciones el Forrest, vamos a dividirlo así en cuestión de riesgo, son criterios de alto riesgo. Ya Jorge mencionó el 1A
El 1B, que son hemorragias activas, uno pulsátil, otro resumante. Aquí vamos a ver que Forrest 2 se divide en 3 categorías. 2A, que es un vaso visible, pero ojo, no está sangrando. El 2B es un coágulo adherente. Inclusive cuesta trabajo lavarlo, removerlo con una irrigación vigorosa, pero se logra quitar, y esto es la idea de un coágulo adherente. Vean cómo la prevalencia es también de un 15-25%, sigue siendo baja, pero vean cómo la recurrencia disminuye. Prácticamente el vaso visible no sangrante es un volado, por lo tanto, tengo que tratarlo. Claro. La discusión sería el 2B, ¿lo remuevo o no lo remuevo? Y vamos a ver ese punto. Creo que el removerlo no dependerá de qué condiciones tengo yo para resolver el problema que voy a destapar. Claro, ¿no? Si no, entonces, ya es un problema que estás creando, ¿no? Volvemos a lo mismo. Una vez que yo meto el endoscopio, el problema ya es mío. Y una vez que remuevo el coágulo, el problema es más grande. Entonces, si estamos en un entorno en el que no contamos con el material adecuado, lo más prudente, aunque no sea lo mejor, es no meterse con el coágulo. Mientras que si contamos con todos los recursos, pues lo ideal será removerlo y entonces manejar la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos en el cuerpo gástrico alto, estamos haciendo la remoción de este coágulo. Era un Forrest 2B, pero ahora tengo una hemorragia resumante. Ya es un Forrest 1B. Ya es 1B, claro. Entonces, esta lesión hay que manejarla, no podemos no manejarla. Siguiendo con la clasificación de Forrest, tenemos la 2C y la 3. Estas, por lo general, son lesiones que igualmente son de prevalencia baja y que la recurrencia también, afortunadamente para los pacientes, tiende a ser muy baja, por lo que a partir de aquí se decide que la mayoría de estas lesiones no es necesario utilizar alguna medida endoscópica sobre ellas. La mayor parte de estas lesiones con manejo médico resolverán. Y de ahí el hecho de que en estas lesiones no está indicado hacerles prácticamente nada. Entonces, si regresamos a lo que decíamos, el Forrest 2B, ¿lo quito el coágulo? Ya tengo que hacer una hemostasia endoscópica, pero necesito contar con la experiencia necesaria para enfrentar esas características. Es una recomendación fuerte y con una calidad de evidencia moderada, pero no lo quito. ¿Cómo protejo a mi paciente? Nuevamente, ¿cómo estabilizo el coágulo? Manejo un inhibidor de bomba de protones a las dosis que ya mencionamos, una infusión, más bien una carga de 80 miligramos que pasa en media hora con solución salina, y después 8 miligramos por hora las siguientes 72 horas, que es una recomendación fuerte con calidad de evidencia moderada. 2C, ya mencionabas, no terapia endoscópica y puedo dar un IVP. ¿Por qué? Porque estabilizo el coágulo, pero ya a una dosis estándar. Ya no trato de llevar un pH por arriba de 6. Estoy buscando un pH seguramente con un IVP, una dosis única por arriba de 3, que lo que busca es la cicatrización de una úlcera. Hay otros predictores de recurrencia. Vean, edad, inestabilidad, cómo me llegó el paciente, el nivel de hemoglobina, el Forrest, el nivel de albúmina, el tipo de lesión y obviamente el tamaño de una lesión. Estas son características que me indican a mí que un paciente puede tener recurrencia. Pero el otro factor también es dónde está localizada una lesión. Si está en la curvatura menor, yo sé que ahí corre la arteria gástrica izquierda. Sí. Es un vaso grande y la probabilidad es mucho mayor. Pero si es en la pared posterior del duodeno, estamos hablando que corre la arteria gastrodenal. Pero ahí tengo más dificultad con el movimiento del endoscopio porque el conducto de operaciones del endoscopio sale en ese sitio y tengo más dificultad para acomodarme en ese sitio. Prácticamente, ¿no?, el lugar de más difícil acceso de todo el tubo digestivo alto, ¿no? Entonces tengo que tenerlo en mente. Entonces, ¿qué nos podrías decir, Jorge? Ya sé que tengo métodos de inyección, sonda caliente, hemoclips, argón plasma. ¿Cómo funciona cada uno? Bueno, retomando rápidamente, la inyección pues tiene dos funciones. La primera es que se aplica un poco de presión. Al aplicar el medicamento, sobre todo en un medio acuoso, se aplica un poco de presión sobre la estructura vascular.
Y la segunda es que el medicamento, la epinefrina, como ya sabemos, tiene efecto vasoconstrictor. Entonces, la inyección es un método, yo pienso que dentro de todo lo que tenemos disponible, tal vez sea el más sencillo técnicamente. Sin embargo, sabemos que el efecto que tiene la inyección es corto, y de ahí que la monoterapia con inyección ya no es una opción para manejar al paciente. Las ondas calientes pues, funcionan a través de secación de los tejidos, alcanzan, si no mal recuerdo, 70 grados centígrados, y eso hace una coagulación coactiva y favorece que los vasos, al llegar a esa temperatura, se puedan mantener ocluidos, coagulados, y así se controla la hemostasia. Después los hemoclips, que de los tal vez sean los más utilizados hoy en día, y son unos aditamentos pequeños que lo que hacen es que aplican presión directa sobre el sitio en donde se liberan, y a partir de ahí se logra detener el sangrado por medio de una obstrucción mecánica. Y por último, el argón plasma, que cada vez se utiliza menos. Su función es a través de fotocoagulación, y es bien importante recordar que el problema con el argón plasma es que tiene un efecto muy superficial, y la mayor parte de estas lesiones tienden a venir de capas más profundas. Entonces, el argón plasma tiene 2 o 3 indicaciones nada más, y de ahí afuera radiación, proteopatía por radiación, angiospasmo y nada más, ¿no? No sé, en algún momento me tocó ver gente que pensaba, o gente a la que se le hace sencillo ver un vaso y decir vamos a aplicarle argón plasma. Sugerencia: nunca lo hagan. Sangran mucho más, precisamente porque solo quemas una pared del... Inclusive pasa con la sonda caliente. Sí. Hay técnicas, por ejemplo, cuando hablamos de coagulación coactiva, implica la presión del catéter en la lesión y el paso de calor. ¿Qué pasa cuando despego? Si hay técnicas que tengo que irrigar. El coágulo. Tengo que irrigar. La parte cauterizada, sí, la costrita. Y sangra más el paciente. Entonces, son comentarios interesantes. Pero hay nuevos métodos. Ya hablamos algo del spray hemostático y los beneficios, del Ovesco también, indicaciones específicas. La radiofrecuencia y la crioterapia también son otros métodos de los cuales no vamos a hablar en este momento. Mucho más complicados tal vez de aplicar. Pero si hablamos del hemospray, por ejemplo, ¿cómo actúa? Es un polvo que se dispersa por un gas y cae por gravedad, formando una barrera mecánica que absorbe el agua, estimula los factores de coagulación. Y la pregunta de siempre es, ¿cómo hace esto si no sabemos qué contiene? Porque siempre nos dicen que es un polvo mineral, no sabemos las características. Puede ser que por el puro efecto de taponamiento activen los factores de la coagulación, pero no podría tener, al menos yo, una respuesta, no sé tú, Jorge, de cómo podría activar los factores de coagulación, ya que no conocemos qué contiene, pero es muy seguro. Claro, ese es aquí el meollo del asunto. Si supiéramos la fórmula y sabemos en dónde qué parte de la cascada activa, pues la situación sería otra. Pero bueno, regresando al tema, vamos a platicar un poco más de casos que tienen que ver con el hemoclip. Vamos a hablar un poco de las características de los hemoclips. Hay varias marcas, hay cada una con sus pros, con sus contras, con sus diferentes especificaciones. Y bueno, aquí en el video podemos ver cómo de una forma sencilla se ejemplifica cómo funciona. Hay dos formas en las que el hemoclip funciona. Una es aplicarlo directamente sobre una estructura que está sangrando, como se puede ver en el video. Lo ideal sería aplicarlo en una posición proximal y en una distal para evitar el paso de sangre. Pero bueno, no es la única. Otra de las formas en las que se puede lograr la hemostasia es en úlceras pequeñas, tomar los bordes de la úlcera y librar el hemoclip de tal forma que los pliegues son los que hacen y los que ejercen la presión sobre la estructura que está sangrando al momento de afrontarse. Y aquí tenemos la demostración de lo que es el endoclip, el clip. Por favor, ¿nos podrías comentar, Lilia, acerca del funcionamiento y algunos tips que nos pudieras dar?
Claro, doctor, es un clip, es desechable, es un catéter de 7 French, 230 de longitud para un canal mínimo de 2.8. Las características principales de nuestro clip Instinct son la apertura de 16 milímetros, es una apertura mayor, el clip es de acero inoxidable y como ahorita estamos observando en el video, doctor, lo mejor para el médico es de que tome el catéter de la parte gris para que vaya introduciéndolo en el canal de trabajo. El clip es de acero inoxidable, tiene unos brazos internos de nitinol y esto hace que sea más fuerte mecánicamente, tiene mayor fuerza para un agarre, tiene la parte del mango instintivo, es un catéter flexible, tiene una rotación de 360 grados, es bidireccional. Y una vez que estén pasando el catéter dentro del canal de trabajo del endoscopio, es importante mencionarle al asistente que tome de la parte roja el clip, no necesariamente tomarlo como lo estamos viendo en el video, cuando el médico lo está introduciendo. Esa posición de tenerlo en la mano ya el clip es cuando vamos a liberar el clip, mantenerlo firme para que podamos retirar el catéter sin ningún problema. El clip por sus características tiene una mayor capacidad de captación en la mucosa. Pues muchas gracias, Lilia. Yo creo que estas son medidas muy importantes, pero esto es operador dependiente, Jorge. Operador dependiente porque requiero la mano derecha, tiene que estar tomando el endoscopio, ¿no? Sí. Sí, pero al mismo tiempo necesito con mi mano derecha tener una firmeza para empujar el clip y tener una presión estable. Y mi mano izquierda está ocupada. Seguramente voy a necesitar que alguien me asista y esa coordinación de cómo liberar un clip es una de las explicaciones por qué se dan fallas independientemente de las características de las lesiones, ¿no? Sí, efectivamente es un trabajo en equipo y es tan importante el trabajo de quien tiene el endoscopio en la mano como de quien libera el clip. Aquí tenemos características que nos gustaría que nos resaltaras, Jorge, diferencias entre clips, Olympus, Boston, Cook. Bueno, algunas de las diferencias en las que los endoscopistas más nos fijamos y que más nos preocupan es cuánto abre, cuánto alcanza el clip una vez que lo tengo abierto. Y bueno, como pueden verlo aquí en la tabla, desde los más pequeños que abren a 8 milímetros hasta los más recientes que pueden abrir hasta 16 milímetros. Como ya nos explicó Lili, otra de las cosas que a veces es importante para el endoscopista es que la gran mayoría de las ocasiones, una vez que entramos, metemos el clip y lo abrimos próximo a la lesión, generalmente las dos patitas del endoclip abren justo en la posición en la que no quisiéramos liberarlo. La orientación. Exactamente, la orientación. Entonces, otra de las cualidades es que los nuevos clips nos permiten poder mover o rotarlos para poder lograr la orientación adecuada. Y la mayor parte de nosotros hemos podido trabajar con clips de generaciones anteriores en los que al momento de girar la perilla de liberación, le giras y el clip no se mueve y de repente el clip brinca como si fuera un tirabuzón y acaba por no colocarse en la posición en la que tú quieres. Y una de las características que tienen los clips de últimas generaciones es que incluso el movimiento de la perilla o de la manija de liberación correlaciona uno a uno con la orientación de las patitas del endoclip. Entonces, esas me parece que son algunas de las características más importantes. En este caso, Lilia, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las pruebas y a veces nos orientamos y abrimos y cerramos, ¿hasta cuántas veces más podemos abrir y cerrar un clip sin el riesgo de que se nos bote? Obviamente, si hago mucha presión, desde el primero se me va a soltar, pero... Sí, por eso es importante que al momento de que el médico esté introduciendo el catéter, el asistente lo tome de la parte roja del mango, sin necesidad de que lo tome como si fuera una pinza de biopsia ni darle presión. Simplemente tomarlo de la parte roja y una vez que lo abre el paquete de nuevo, pueden abrir y cerrar para que puedan
mantenerlo cerrado, pasen a través del canal de trabajo y pueden abrir hasta 5 veces, doctor. Abrir y cerrar hasta 5 veces para que se puedan posicionar. Esa es una gran ventaja, poderlo recuperar, Sí. ¿no? Poderlo recuperar y no ponerlo ya por desesperación en el sitio donde yo no decido colocarlo, ¿no? Entonces, el efecto, si ven, es un efecto mecánico. El efecto del polvo, pues es un efecto tópico. Otros son de coagulación. Pero vean el nivel de eficacia, 90%, pero yo creo que está esto relacionado más bien al tipo de lesión, al tamaño de la lesión, a la localización de la lesión, que exista o no fibrosis, pero existe un porcentaje de recidiva todavía considerable, ¿no? Y si nosotros vemos en un metaanálisis reciente las ventajas y las desventajas pensando en la recurrencia de la hemorragia, estamos viendo que hay lesiones que necesitan la terapia dual y hay otras que necesitan la monoterapia en algunos casos específicos con el uso, por ejemplo, del hemoclip o de la sonda caliente, pero generalmente se acepta en la literatura el uso de una terapia dual como estándar de oro para el tratamiento de la hemorragia digestiva no varicosa, ¿no? Sí, no varicial. Vamos a dar paso a casos. Okay. La siguiente, Jorge. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente de 23 años con deficiencia de este factor, el factor 8, factor de la coagulación. Tiene una funduplicatura y ha ocurrido varias veces por hemorragia digestiva. Si ustedes observan, hay un vaso, más bien hay un coágulo adherido, persistente, pero llama la atención que se quiere colocar un clip, tratamos de colocar un clip, pero no tengo la apertura adecuada porque estoy en el esófago distal, tengo mucha movilidad y la dificultad de colocarlo en ese sitio cuando ya ha sido multitratado sin éxito es que hay una zona de alta fibrosis y van a ver como un clip en ese sitio prácticamente se patinan, ya no tiene una eficacia adecuada y seguramente tengo que pensar en otras opciones. ¿Cuáles serían tus opciones de seguimiento en este paciente? ¿Qué harías? Bueno, de entrada, una vez que vemos que el hemoclip no funciona, pues tenemos que pensar en qué es lo que sigue. Tenemos que buscar otro de los métodos. Dentro de los otros métodos que tenemos disponibles, se me ocurriría que a lo mejor se podría aplicar un poco de energía eléctrica con una sonda caliente. Con una sonda caliente. Pero igual, no es, curiosamente, es un insumo que no es tan frecuente, ¿no? Y la otra, pues sería poder aplicar un hemospray. A final de cuentas, la indicación del hemospray es un sangrado que no ha respondido. Con falla. Exactamente, que no ha respondido a un tratamiento endoscópico previo. Entonces, si el clip no me permite colocar, o la situación no me permite colocar un endoclip, pues la aplicación del hemospray no está mal. Este es un caso que ejemplifica muy bien de lo que estás comentando. Aquí tenemos una lesión Forrest 1A. Es una hemorragia pulsátil, a chorro prácticamente, en el esófago distal. Ese video es de Gualberto Mateos, amigo. Es un paciente que está intubado. Y menciono la intubación porque uno pensaría, puedo colocar una ligadura de varices, pero tiene su dificultad independientemente que afloje yo el globo de la intubación para pasar, sí, porque depende de las características. En ese sitio, lo más probable que es que la sonda caliente yo no voy a tener un beneficio. ¿Colocarías un clip? Creo que correremos con la misma suerte que el caso anterior. Se ve difícil colocar un hemoclip ahí, ¿no? Y creo que por la forma en la que sangra tampoco tenemos mucho tiempo como para estar jugando con colocar un endoclip ahí. Tal vez no sea la indicación más ortodoxa, pero creo que el hemospray de primera intención. Aquí es como de rescate, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que sería de una terapia de rescate, porque al final de cuentas ganamos tiempo. Sí. Y seguramente podemos considerar otra alternativa, pero el paciente evolucionó satisfactoriamente con una dosis, una aplicación, una sesión de hemospray. Pero aquí cambian las cosas. Igualmente es un Forrest 1A en el cuerpo gástrico, en el cuerpo medio gástrico, lo tengo de frente, en la calle gástrica, como se le conoce.
¿Qué dificultad tienes ahí, Jorge, por la localización? Bueno, creo que ya habíamos hablado de que la rodilla del duodeno es el lugar de más difícil acceso y creo que la curvatura mayor del estómago es la de más fácil para trabajar. Prácticamente todo nos queda de frente. Entonces creo que aquí sí tenemos opciones distintas a los casos anteriores. Como se puede ver aquí en el video, tal vez podemos intentar coaptar un poco el sangrado con la aplicación de una inyección para tener una mejor visibilidad, ¿no? Mejor visibilidad, y a partir de ahí decidir qué podemos hacer. El endoclip es uno de los recursos más a la mano, entonces puede ser una muy buena opción, ¿no? Entonces aquí fue inyección y clip. ¿Pudo haber sido clip nada más de primera instancia? Sí pudo haberlo sido, pero bueno, lo indicado es siempre intentar una terapia dual, ¿no? Una terapia dual. Tenemos otro caso, vean esta lesión resumante, una hemorragia resumante de un vaso visible en el antro gástrico, casi es hacia la cara posterior, pero hacia la curvatura menor. Y vean la dificultad, tenemos la apertura del clip adecuadamente, pero esta movilidad, uno dice, le pongo butiliocina. Sí, pero el paciente seguramente está taquicárdico, como en este caso. Sí. El paciente pues hipotenso, la dificultad de colocar un clip prácticamente con ese movimiento casi es a ciegas. Y sin embargo, ¿qué observas ahí, Jorge, después de la colocación del clip? Bueno, la verdad es que la aplicación, si bien no fue la óptima, porque se puede ver ahí un poco el vasito, sí podemos ver que de alguna forma ayuda porque disminuye el flujo de sangre inicial. Entonces, una vez más, no ha sido la óptima, pero nos permite tomar las cosas con más tranquilidad y entonces... Y la visibilidad cambia, ¿no? Exactamente, y entonces vuelvo al punto, poder decidir con más tranquilidad qué es lo que vamos a hacer. Ahí se ve perfectamente el vaso y afortunadamente no sangra como en las lesiones previas, entonces podemos manejarlo de una forma tal vez no tan apresurada, ¿no? Como en este caso, en el que se aplica ya con el clip puesto ahí, una inyección. ¿Y qué dificultad ves ahí? Por ejemplo, ya tenemos un clip colocado. Lo que platicábamos, la orientación de las patitas, que a veces no es la mejor. Pero un segundo clip sobre un primer clip te facilita, te dificulta. Yo siento que el segundo clip siempre es más sencillo de colocar. ¿Por qué? No sé, a veces las patitas del segundo clip se cabalgan sobre el primero y me permite dirigirlo con mayor tranquilidad, sí. ¿Verdad? Y la otra es que el primer clip, como se hace una especie de labio, levanta un poco la mucosa y facilita que el segundo clip se ancle de una forma más firme. Sí, esto es ya tranquilizante ver así la lesión, ¿no? Ya está controlado. Ya está controlada. Por eso es que tener el instrumental necesario, yo creo que en este caso ya marca toda la diferencia, sí. Es diferencia. Es de alto riesgo, puede volver a sangrar, sí, claro. Sí, claro. Pero lo más probable es que con estos dos clips sea suficiente. Aquí tenemos otro estudio endoscópico. Estamos entrando del esófago al estómago. ¿Y qué ves, Jorge? Nada. Nada, pero es lo que vemos normalmente, Sí. ¿no? Y a veces uno se desespera, pero es que es lo que uno ve. El paciente tiene una hemorragia intensa y no se localiza el sitio de la hemorragia. Vemos un gran coágulo, pero también vemos un paciente con una funduplicatura y que está migrada. Se ve el gran hueco, hay una migración y se busca hacia un sitio determinado, tratar de identificar. Estamos irrigando en forma constante y el riesgo de broncoaspiración en este paciente es muy alto. Sí, de ahí que lo ideal es que un paciente vaya intubado, porque no sabemos si qué maniobras vamos a tener que realizar y a veces el lavado exhaustivo es la primera para poder ver, entonces no se puede hacer eso si tenemos a un paciente que no está intubado, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado que el coágulo queda justo en el sitio en donde sospechamos el sangrado. ¿Qué hace usted en esos casos, doctor? Sí, normalmente buscamos la movilización del paciente para que caiga por gravedad el coágulo hacia otro sitio. A veces con el asa podemos remover, pero es muy difícil, sí. Es muy complicado. Aquí se tuvo suerte de encontrar una lesión que era el origen de la hemorragia, nuevamente un Delafort,
no se ve lesión propiamente, más bien era un vaso visible, no sangrante en ese momento, y se coloca un clip. En este caso es un clip de una apertura pequeña y la probabilidad de que se caiga existe, por eso a veces se decide poner otro o inyectar inclusive, y tal vez el poner primero la inyección y luego colocar el clip podría facilitar a que ese clip se cayera, ¿no? Sí. Entonces, vean cómo lo que mencionabas, se resbala, pues se está como montando, cabalgándose el segundo clip sobre el primero, y esto facilita su colocación. Normalmente indicas el second look, la revisión a las 48 horas. La verdad es que tiendo a ser conservador. Si yo no tengo evidencia de que el paciente siga sangrando, trato de no hacer un segundo procedimiento. Y en este caso, por ejemplo, es un paciente que llegó con inestabilidad hemodinámica. Sus condiciones eran la probabilidad por las características de la lesión, de volver a sangrar, se considera de alto riesgo, y es donde ha empezado a haber mucha divergencia de en qué pacientes tenemos que hacer un second look, y se habla de criterios de pacientes con alto riesgo. En este caso sí se hizo una revisión a las 48 horas, como pueden ver, y van a ver que las características cambian totalmente, un escenario totalmente ya controlado, sin datos prácticamente de hemorragia cero, inclusive vemos bilis, características, y vamos a ver donde se colocaron los clips, donde prácticamente ya no hay evidencia de hemorragia. ¿Sí? Los clips ahí. Este es el caso anterior, la remoción de este clip. Si ustedes observan, la remoción de este coágulo, y si ustedes ven, es el vaso visible que empieza a sangrar, pero los bordes de esta úlcera que son más agudos. Sí, es una lesión más pequeña. Es una lesión más pequeña, pero al ser más agudos, el riesgo de el reto de la fibrosis para que se desprenda un clip no existe. Aquí, por ejemplo, ¿qué buscarías? ¿Colocar un clip directamente sobre el vaso o buscar afrontar los bordes? Por el tipo de lesión, por lo elevada que está y por la especie de labio que hacen los dos bordes, yo iría por tratar de no meterme mucho con ese vasito y afrontar los bordes. Lo más probable es que sangrara más si yo me meto con el vaso, ¿no? Y poner un hemoclip, poner un hemoclip justo ahí en el vaso será difícil, porque una de las características de los hemoclips es que no se puede graduar qué tanto se abren. Se alcanzan su apertura máxima y se cierran. Es un sí-no, ¿no? Sí o no. Es un total o un nada. Entonces, yo no puedo regular qué tanto abro las patitas del hemoclip, entonces sería prácticamente imposible solo tomar el vaso. Entonces pienso que lo más fácil es lo que se hizo en este caso. Tratas de tomar los bordes completos de la úlcera para afrontar los bordes, que también está descrito como una maniobra completamente válida y que tiene la misma resolución que si tomáramos el vaso. Y obviamente la forma de acercamiento, porque si estás viendo, estamos en una retroflexión. Y esa retroflexión son movimientos contrarios de acercamiento opuestos. Y alejamiento, son movimientos opuestos que requiere la asistencia, ahora sí que muy coordinada, muy uniforme del asistente, ¿no? Porque aquí lo clave es la presión al empujar ese clip hacia la lesión, pero que no se me aleje el endoscopio de ese sitio como está ocurriendo en este caso. Aquí, cuando ya se sintió que de alguna manera se tiene el control, se libera propiamente el clip, sí, y ya se tiene una hemostasia satisfactoria. Este caso es una lesión ileal, Jorge. Es un paciente que tiene una colectomía derecha, una iliotransverso anastomosis, llegó con una inestabilidad importantísima, con multitransfundido, y que no se encontraba la causa de la hemorragia porque era intermitente. Y si ustedes ven, es un chorro arterial en el íleon. Es un Forrest 1A. ¿Qué harías de primera instancia? Aquí se decidió colocar un clip, pero ¿qué harías tú? Bueno, la verdad es que pienso que yo hubiera ido por lo mismo. Aplicar una inyección no me gustaría, porque una de las cuestiones que sucede cuando uno aplica adrenalina es que al momento de hacer el botón puedes desviar la dirección de la lesión, y a veces queda de frente, facilita las cosas, pero sobre todo en las lesiones de colon, en donde hay muchos pliegues,
puedes hacer que la lesión te quede completamente del otro lado. Y esta es una lesión que alcanzas a ver el chorro, pero no la alcanzas a ver claramente. Entonces, yo no me sentiría cómodo aplicando epinefrina precisamente por eso. Y creo que lo que se hace aquí es lo que yo hubiera hecho. Hubiera ido directamente por la lesión. También es una lesión que no te da mucho chance, que tienes, pienso yo, que tienes que resolver en el primer intento. Y apoyarnos en el pliegue, ¿no? Sí. Para tratar de cubrir completamente y no pensar de que voy a agarrar el sitio del vaso, sino agarrar prácticamente la pared, que estoy haciendo un efecto mecánico de un clipaje, ¿no? Sí, sí. A veces hacemos intervenciones y este es en el momento. Se decide quitar un pólipo. Este es de nuestro amigo Eduardo Fenochi, que en paz descanse, y nos muestra este video en el cual hay una hemorragia post-polipectomía. Si ustedes ven, ¿qué puedes observar ahí, Jorge? ¿Qué fue lo que hizo? Ya detuvo la hemorragia, pero... Pues después, además de aplicar 3 clips, si se dan cuenta, aquí hay una... parece que el pedículo está inflamado y se ven ahí algunos piquetillos. Seguramente aplicó un poco de adrenalina para tratar de disminuir el sangrado, ¿no? Y una vez más, dar una terapia dual, que a lo mejor con los puros clips fue suficiente y detuvo el sangrado, pero está descrito, lo ideal es una más terapia tranquilidad dual. también, Sí, ¿no? sí, sí. A veces tenemos estas lesiones. Esta me tocó una lesión cerca del ciego. Es una lesión de una base ancha, se ve de un aspecto velloso y hay una movilidad, inclusive es grande la lesión. Se decide hacer una resección. De primera instancia uno diría, voy a quitarlo, el riesgo existe, tengo que formar un colchón submucoso. Generalmente aplicamos indigocarmín para poder ver después del corte, ver la submucosa y tener un control, sobre todo de perforación. Vean cómo se ve el abón aquí. La pregunta es, ok, lo voy a cortar y pongo un clip después, ¿sí o no? ¿Qué harías, Jorge? Pues vuelvo un poco a lo que decía cuando hablé de la esfinterotomía y de cómo tal vez cuando uno empieza, dices, sangra un poco, probablemente pare. Y hoy el abordaje es diferente y hoy el abordaje es sangra un Pero ahí no está poco, sangrando. vamos a hacer algo. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo que en este caso, tal vez no hubiera puesto nada. Exacto. Y dice uno, y a veces piensa uno mal, porque dice uno por ahorrarle al paciente, porque los gastos, los costos, etcétera, porque ya le etcétera. dijiste que iba A a las costar X 24 cantidad. horas, el paciente llega a una hemorragia, sobre todo porque quisimos ahorrar algo, porque ya le hicimos un presupuesto a un paciente que no tan fácilmente tiene el acceso a otros medios, y tratar de colocar un clip ahí. ¿Qué características de clip buscarías? El único que se tuvo aquí fue esta apertura que es más cortita. ¿Qué buscarías tú con este clip? Bueno, definitivamente un clip un poco más largo, aunque creo que en este caso no sería indispensable. Creo que afrontar, sobre todo pensando que lo aplico al momento de hacer la polipectomía, creo que cualquier clip hubiera funcionado. Ya cuando tienes el sangrado quieres algo muy específico, pero creo que en el momento en el que se hizo la polipectomía, con solo afrontar los bordes hubiera sido suficiente. Claro que aquí uno que lo que quisiera es la rotación del clip, ¿no? Ese es otro, cierto. O sea, la orientación espacial, porque si se dan cuenta de lo que acabamos de cabalgar un clip sobre el otro, aquí no estamos teniendo esa facilidad. Tenemos que tener un movimiento de tal manera que yo pueda tener una orientación más adecuada para detener la hemorragia. Y este es el ejemplo de lo que sucedió, una lesión que se quita y va a tener una hemorragia tardía. Y bueno, ya prácticamente para terminar, ¿qué es lo nuevo con respecto a la información que se ha publicado? El efecto hemostático de los clips disminuye el riesgo en algún tipo de lesión, doctor. Sí, o sea, ya se vio cuál es el punto de corte que disminuye o aumenta el riesgo. El punto de corte es el tamaño del pólipo, 2 centímetros, y la otra la localización. No es lo mismo un pólipo distal que un pólipo proximal. Claro, entonces el resumen sería que una lesión mayor de 2 centímetros en colon proximal, el uso de un hemoclip puede disminuir el sangrado tardío en una forma
considerable. Como lo vimos en el caso anterior, ¿verdad? Mientras que en las lesiones que no tienen esas características y que se encuentran en el colon izquierdo, no hay ninguna diferencia. Este es el ejemplo en esta tabla, ¿no? El riesgo relativo, cuánto disminuye con la colocación de los clips, de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la ubicación. Aquí estamos teniendo una colonoscopía, este video es del doctor Mario Zárate, amigo también, en el cual ven una hemorragia por divertículos. La primera cosa es que él identifica un vaso en el fondo del divertículo. ¿Qué haces, Jorge? Colocar un clip, por ejemplo, si es que decides un clip dentro del divertículo como se hizo ahorita, o tratando de afrontar los bordes. Yo intentaría afrontar los bordes. No sé si es una especie de fobia, pero creo que mientras más lejos está del vaso el clip, es más segura la colocación. Sí, eso es un gran riesgo, Sí. porque ahora ya el problema es mío, o sea, porque después colocar el clip y al tratar de jalar, se produjo una hemorragia que no tenía el paciente. Ahora, ¿cómo lo controlo? Un segundo clip podría ser una solución tratando de afrontar. En este caso, Mario lo que hizo, con una muy buena idea, es un método tópico para detener la hemorragia. Y ya posteriormente ver cómo evoluciona el paciente. Es ganar tiempo de alguna manera. Ahora, bueno, por último, los OTSCs o el nombre comercial, el Ovesco, a mí en lo particular, las veces que lo he utilizado, es un dispositivo seguro, tiene un éxito clínico alto. Pero hay una cuestión con él que no sé si le ha pasado. Es difícil tener a la mano uno de estos clips, al menos en los medios privados. Es difícil poder utilizarlos. Generalmente no están accesibles. Entonces, la realidad es que hay poca información, al menos aquí en México, sobre el manejo del sangrado con este tipo de clips, que la teoría es muy buena y los he utilizado para algunas otras cuestiones y me gusta mucho cómo funcionan, pero para sangrado la cuestión es completamente diferente. No sé si sí, tenemos más experiencia en lo que es perforación, fístula, discencia, sí. En hemorragia no. Y sin embargo el principio es muy parecido, sí. La idea es muy parecida, pero también la dificultad técnica, sí, claro. Cuando cierras una fístula, una perforación, etcétera, depende de la localización porque la movilidad del endoscopio se limita mucho en retroflexión prácticamente sería imposible, ¿no? Y en ciertos sitios no voy a llegar al sitio a que se meta el tejido y no voy a tratar de jalarlo con esa pinza que jala de un lado y del otro, o sea, va a ser imposible porque tengo un sitio de hemorragia, ¿no? Que además también esa es otra de las cuestiones a considerar. El clip Ovesco es un insumo caro si lo comparamos con todos los que acabamos de mostrar antes, pero el clip es la mitad del precio. La pinza contempla otro 50%. Entonces, a veces utilizar la pinza y el clip sí nos puede elevar el costo de una forma considerable con respecto a los métodos anteriores. Ahora, sería interesante analizar en esta publicación, cuando me hablan del control de la hemorragia, el 85%, que seguramente la respuesta no es igual en los diferentes tipos de lesiones, ¿no? Sí, o ubicaciones de la lesión, ¿no? Sí, el Ovesco te obliga mucho a tener lesiones de frente, ¿no? De frente. Cualquier cosa que esté en retro o muy tangencial va a ser difícil poderlo tomar como tú quieres con el clip. Y finalmente el algoritmo para un mejor rendimiento del estudio endoscópico, esto se va a basar en la clasificación de Forrest. Tengo alto riesgo, la idea es la hemostasia endoscópica y eso se va a decidir por el endoscopista, obviamente gestionando todo el arsenal de material endoscópico, porque ya no es suficiente estar con una aguja tratando de resolver todo. En el Forrest de bajo riesgo, no hemostasia, manejo con inhibidores de bomba de protones. El Forrest 2B va a depender de mi entrenamiento y de las condiciones con las que cuento para resolver el problema que se me presenta, ¿no? Claro. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones. Siempre es importante considerar que el sangrado tubo digestivo alto no varicial requiere de un manejo multidisciplinario. Es importante resucitar y manejar bien a un paciente, poderlo estratificar y poder así establecer cuál es el riesgo que tiene el paciente al momento en el que llega con nosotros.
Otra de las cuestiones importantes es que hay que hacer un abordaje endoscópico lo más temprano posible. Esto no significa que lo primero que voy a hacer es hacerle una endoscopía al paciente, pero sí hacérsela en el momento, en el primer momento posible. La otra que habíamos platicado, terapia dual. Ese es el estándar de referencia. Siempre intentar un doble método. Hay muchas terapias emergentes. Todavía hay mucha información pendiente con muchas de ellas. Son prometedoras y probablemente funcionen. Tendrán sus pros y sus contras, como han tenido todas las que hemos enseñado, pero es un hecho que hay que considerarlas y hay que estar al pendiente de cómo se van desarrollando. Y bueno, por último, el Hemospray, que es el último de los métodos y uno de los más populares últimas fechas, porque es seguro y es muy efectivo. No sé si quiere agregar algo. Sí, doctor. Creo que cuando nosotros nos entrenamos, a veces hay alguien que llega a ser muy bueno en una técnica, pero eso no hace que sea bueno en otra técnica. Una nueva técnica requiere un nuevo entrenamiento. Llegar a ser bueno en algo requiere incrementar el número de repeticiones, la famosa N, y obviamente llegar a la curva de aprendizaje. Al final de cuentas, cuando afrontamos una hemorragia, como es el caso, tenemos que ser muy buenos en los diferentes tipos de técnicas, porque si tienes todo, lo que no tienes es pretexto. ¿Sí? Y hemos trabajado en modelos para hacer este tipo de entrenamientos. Para cortar la N. Sí, para cortar la N, porque simulan la realidad. De alguna manera, un modelo tiene que ser una copia de la realidad y debe parecer la realidad para el entrenamiento. Finalmente, Paul Valéry decía, el talento sin ingenio es bien poco, el ingenio sin talento no es nada. Estamos abiertos, Lilia, a alguna pregunta que se tengan. Pues finalmente yo creo que tenemos que ser gestores, Jorge, actualmente como médicos endoscopistas, ya no es suficiente que el servicio tenga solamente una aguja, no, porque ya meterse con un paciente así ya incrementa el riesgo en nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Doctor Sobrino, una pregunta de la doctora Alejandra. ¿En cuánto tiempo se caen los endoclips? Generalmente 3-4 días se caen, no hay que ir por ellos ni mucho menos, se van a eliminar. A veces llegamos a los 2 o 3 meses de control y siguen estando ahí. Eso va a depender del grado de fijación propiamente, pero es suficiente para lograr la hemostasia, ¿no? Ok, la doctora Roxana le manda saludos a ambos y en especial a usted, doctor Sobrino. Gracias, Roxana. Pues les agradecemos mucho la atención. No sé si tengas algunas palabras, Lilia, para terminar con la sesión. Pues nada más agradecer a todos los asistentes. Disculpen. No, otra pregunta, doctor, antes de terminar para contestar. Gastón pregunta, en el caso de sangrado durante una dilatación, ¿cuál es el método más recomendable? Saludos a ambos. Bueno, la dilatación endoscópica va a depender de la causa, o sea, generalmente es una estrechez y estamos pensando en una estrechez benigna, ¿no? Las características de una estenosis no es lo mismo que sea posquirúrgica, que son estenosis muy cortitas y a veces puede provocarse un corte, pero de alguna manera cuando hacemos también el corte con electroincisión, pues estamos haciendo un corte, pero es un corte que no sangra normalmente. Una anastomosis generalmente no sangraría. Si tenemos una estenosis péptica, el riesgo de hemorragia existe. A veces utilizamos métodos como el uso del agua oxigenada como medida no cruenta de alguna manera. Podríamos utilizar el Hemospray en un momento dado, pero son hemorragias leves, no significativas. No se me ocurre otra causa de... Yo en lo particular, cuando hago una dilatación y tengo algo de sangrado, lo primero que hago es que vuelvo a inflar el balón. Como presión. Como presión. Y eso te pasa más en esfinterotomía, ¿no? También. En esfinterotomía y en dilatación benigna. Regreso el balón a un diámetro amplio para poder ejercer un poco de presión y tratar de disminuir el sangrado. La mayor parte de los sangrados ceden espontáneamente. Y si no se diera, bueno, habría que valorar cuáles son las características también de la lesión y el sitio en donde está, porque volvemos a lo mismo. Es a veces difícil poner un hemoclip
cuando estás en una posición tangencial. Entonces, tal vez el hemospray pueda ser una buena opción. Y obviamente si yo dilato, pues seguramente voy a provocar de dónde está sangrando y por qué está sangrando. No es lo mismo que sea un desgarro muy pronunciado donde tal vez tenga que colocar un hemoclip como mencionas, sí, o tal vez el hemospray o simplemente el agua oxigenada que podría ser suficiente para detener la hemorragia, ¿no? Pues prácticamente serían las preguntas. El doctor Gualberto les manda muchas felicitaciones. Igualmente el doctor Fernando, excelente abordaje del tema y la didáctica utilizada. Saludos a mi maestro Jorge Cerecedo. Y, otra pregunta, doctor, disculpen. Doctor Alejandra, si aplico un spray en la hemorragia digestiva que no me respondió a otra terapia endoscópica, ¿debo realizar second look? Si es así, ¿en cuánto tiempo? Normalmente de lo que se está hablando ahorita es a las 48 horas es el second look y en lesiones de alto riesgo de acuerdo a las condiciones del paciente. Hay ya estudios recientes donde están comparando el hemospray, por ejemplo, en este caso, como monoterapia contra hemospray más las técnicas convencionales, o sea, primero técnicas convencionales como terapia dual más hemospray y otros hemospray más terapia combinada. Faltan resultados porque se necesita incrementar la N, sobre todo en estudios clínicos aleatorios, pero respondiendo fácilmente a Alejandra, sería a las 48 horas y considerar que no es lo mismo un de la foie a lo que podría ser una angiodisplasia, porque la segunda es una lesión de bajo riesgo, seguramente las lesiones de alto riesgo sí requieren el second look. Al parecer la doctora Camila Adame había levantado la mano. No sé si tiene algún comentario. Sí, no hay comentario. No aparece la pregunta todavía. No. ¿Qué dilución es la adecuada con el agua oxigenada? Generalmente es un método tópico, lo utilizamos al 50%, no es una cantidad que esté optimizada. Y si ustedes ven, no hay publicaciones relacionadas al uso del agua oxigenada. Es una dilución y es un efecto tópico que estamos haciendo, pero no lo puedo comparar con un hemospray para pensar cuál es mejor en un momento dado. Esto es algo tópico, pero son unas hemorragias muy leves, sí, post procedimiento, sí, post intervención, que no estoy pensando en una hemostasia por una lesión que tiene un alto riesgo de resangrado, ¿no? Ok, nada más saludos para el doctor, para mi maestro, el doctor Sobrino, de parte del doctor Macías de Oaxaca. Y pues, pregunta, ¿las proctitis por radiación responden bien a hemospray? Es una pregunta muy interesante. Trabajamos mucho tiempo con la proctopatía por radiación, que era terrible, lo vimos en el Instituto Nacional de Cancerología, Jorge. Actualmente se está utilizando la radiofrecuencia con buenos resultados, pero el hemospray, ¿por qué el hemospray podría funcionar? Primero, es una hemorragia en capa, difusa, extensa. Si yo aplicara, por ejemplo, el argón, es una buena opción. Actualmente el argón, inclusive la sonda tiene como una dispersión de forma tangencial que facilita. Pero el uso del hemospray, cuando tengo un paciente inestable con hemorragia, es satisfactorio, ¿no? Sí, lo importante considerar aquí es que la mayor parte de las terapias endoscópicas que utilizamos para proctitis por radiación son terapéuticas, intentan resolver la proctitis. Y el hemospray podría nada más detener un sangrado, pero probablemente el paciente vuelva a sangrar. Porque hay una neovascularización debido a la fibrosis. Exacto. Son pacientes con gran cronicidad. Hay que recordar que el efecto de la radioterapia es impredecible y en el tiempo es crónico, muy crónico. Actualmente los métodos de radioterapia han mejorado como para disminuir estos. Doctor Orlando, ¿recomiendan el uso de clip endoscópico para el cierre de fístula? Para una fístula, aquí depende mucho también la temporalidad, el tamaño de la lesión, la localización de la lesión. Un clip podría ser suficiente, sí, pero las características de esa lesión son muy importantes. Generalmente buscamos clips de mayor
más fuerza, ¿no? Probablemente un hemoclip sea algo muy lábil, ¿no? Muy débil. Sí, lo hemos utilizado el Ovesco para fístulas y para fugas en anastomosis con buenos resultados, pero vuelvo a lo que les decíamos, a veces no es tan sencillo ponerlo, pero sí, es una terapia bien descrita, es una terapia que puede funcionar para evitarle al paciente una cirugía, pero es un hecho que técnicamente puede ser complicado. Y no funcionan en lesiones crónicas, ¿no? Tienen que ser más agudas, ¿no? Sí. Mayor tiempo, menor posibilidad de que inclusive un Ovesco, con la presión que tiene, sí, permanezca mucho tiempo, ¿no? La doctora Ana. Y si no tengo hemospray y tengo ácido acético y agua oxigenada, ¿la recomendarían? Depende del tipo de lesión, porque si yo estoy pensando en el hemospray como una terapia de rescate, obviamente la respuesta es no. Si estoy pensando que tuve falla en la terapia endoscópica dual, ni agua oxigenada ni ácido acético me van a funcionar. Aquí estamos hablando más bien de una hemorragia leve, como a veces tomamos una biopsia, no sé si te ha pasado, una biopsia y el paciente sigue sangrando, pero como un escurrimiento. Si ustedes intentan, por ejemplo, la aplicación de agua oxigenada, en la mayoría de los casos va a funcionar. Sería, digamos, demasiado utilizar un spray para detener una hemorragia de estas características. Pero si tengo características donde un paciente ya no me funcionó con los métodos de terapia dual, no puedo pensar en el agua oxigenada. Muy probablemente no va a funcionar. Muy probablemente sí, no lo recomendaríamos. Sí, no. Sí. Pues nada más felicitaciones por parte de la doctora Paola y saludos desde Chiapas, doctora. Saludos. Pues muchas gracias. Lilia, por favor. Gracias a todos los asistentes por estar presentes en nuestra segunda sesión y próximamente tendremos otras, les estaremos enviando la información. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.